Buenas, la clase de biología del día de hoy era la herencia biológica. Bien, la herencia que uno tiene al nacer se le conoce como herencia biológica. Primero que todo vamos a empezar con saber qué es la genética. La genética es la rama de la biología que se encarga de estudiar la herencia biológica de una generación a otra y todos los factores relacionados a este proceso. Es que toda la genética estudia cómo pasa de generación en generación ciertos factores, pues hay gente que sufre enfermedades hereditarias, los ojos, el color del cabello, el color de la piel, eso es genética, el tamaño, todo eso se le conoce como genética, ¿bien? ¿Qué es la herencia biológica? Es la transmisión de características morfológicas, fisiológicas, bioquímicas de los seres vivos de generación en generación, ¿bien? Es decir, cuando habla de morfológica es del cuerpo, las fisiológicas también del físico, y la bioquímica es más que todo cuando se basa en enfermedades o cambios de humores. Esas son cosas muy importantes. Bien, desde hace mucho tiempo el ser humano utilizaba los principios genéticos sin saberlo. Los babilonios y los egipcios producieron frutos por fecundación artificial. También hacían cruces de animales para obtener razas mejoradas, que eso es crear genética cuando cruza dos ADN diferentes. Y sin querer, ellos en esos tiempos antiguos fusionaban el ADN de varias criaturas y creaban criaturas mejoradas como los caballos pura sangre o perros de caza. Bien, es muy importante subrayar eso y también subrayar que era la genética y la herencia biológica. Bien, este proceso que crearon estas personas el tiempo antes se le llama como selección artificial. Aún se utiliza para obtener animales más productivos, plantas o frutos más abundantes, es decir, ahora lo utilizamos. Productores de plantas que mezclan dos tipos de arveja o dos tipos de poroto para crear un poroto mejor o un alimento mejorado. En el estudio de biología se ha propuesto diversas ideas para explicar la transmisión de características en los seres vivos. En la antigüedad, por ejemplo, se pensaba que los hombres eran quienes aportaban la información genética para un nuevo ser humano y la mujer era solo un reservorio, lo cual no es así. Ambos aportan ADN, pero en el tiempo de antes era lo que se creía, ¿no? Más adelante se propuso que los descendientes heredaban una mezcla de las características de sus padres, es decir, que tenían mitad y mitad de papá y mamá, pero ahora sabemos que es diferente, pues quién es el gen dominante, quién es el gen recesivo, eso lo veremos más adelante. A esta primera aproximación se le llamó la teoría de la mezcla, es muy importante subrayar eso. Estamos en la página 82 del libro de biología. En el siglo XVII, Anthony Van Leeuwenhoek descubrió la presencia de animáculos en el fluido seminal con ayuda del microscopio. Apareció entonces la hipótesis de la preformismo, que afirma que el embrión proviene de un organismo que ya está preformado, o un homúnculo. ¿Bien? O sea, se creía que ya el embrión venía de algo que ya estaba hecho o formado, o estaba preformado en formación y lo único que hacía era terminar de formarse. Se crearon entonces dos corrientes del preformismo, la animaculista, que definía que el ser preformado se encontraba en el espermatozoide, y la ovista, que asegura que el ser preformado se encontraba en el óvulo. Es muy importante subrayar esto. En el siglo XVII y XVIII predominó la hipótesis del epigenismo, que proponía que un embrión estaba formado por una mezcla relativa homogénea de sustancia materna y paterna que durante el desarrollo se diferenciaban en órganos. Se creía en los siglos XVII y XVIII que el embrión estaba formado por una mezcla relativa homogénea, es decir, que no era de ambos, sino una sola mezcla de una sustancia de mamá y papá, y que durante el desarrollo se diferenciaban los órganos. Años más tarde, gracias a los descubrimientos de Mendel, se logró comprender el real mecanismo de la herencia. Un poco más adelante hablaremos de Gregorio Mendel, que es uno de los precursores más importantes para saber esto de la genética. Vamos a hablar de conceptos básicos de la genética. Bien, hay algunos conceptos básicos que son necesarios saber: qué es un gen, qué son los genotipos, qué son los fenotipos, qué son los alelos. Vamos a hablar de los genes y los cromosomos primero. Los genes son la unidad de la herencia en los seres vivos. Es importante subrayar eso. Consiste en secuencias de ADN que contienen las instrucciones necesarias para fabricar una proteína o una cadena de ARN. Los genes son los que tienen el ADN de cada persona. Bien, igual en los animales y en las plantas, los genes son necesarios. Son los que crean el ADN, además que el ADN es una proteína formada de citosina, guanina, timina. Y también crean una cadena de ARN. ¿Qué es el ARN? El ARN es el mensajero del ADN que pasa. Bien, están en los cromosomas de estructura localizada en el núcleo de la célula eucariota.
En el cuerpo humano las células somáticas son diploides, es decir, poseen 23 pares de cromosomas, es decir, 46 en total. Es importante subrayar eso. Cuando le dicen que usted tiene 23 pares de cromosomas de su madre y de su padre, es decir, que usted tiene 46 cromosomas de su mamá y 46 cromosomas de su papá. Bien, cuando se mezclan crean 23 pares de cromosomas nuevos, que lo crearon usted. La mitad de los cromosomas de una persona provienen del espermatozoide del padre y la otra mitad del gameto de su madre. Uno de los pares de cromosomas determina el sexo del individuo. Los varones reciben un cromosoma sexual X de su madre y un cromosoma sexual Y de su padre, mientras que las mujeres heredan el cromosoma X de cada progenitor. El hombre hereda 2 cromosomas, el X de su madre y el Y de su padre, y las mujeres solo heredan el X, bien, de cada progenitor, es decir, solo el X y el X. En cambio, el hombre tiene X y Y, X y Y. Bien, muy importante saber eso, importante subrayarlo. Bien. La que sigue es genotipos y fenotipos. ¿Qué es un genotipo? La composición de los genes de un organismo, mientras que el fenotipo es la expresión física o las características observables de esa composición de genes. Es necesario subrayarlo. Los genotipos es la composición de los genes, o sea, genéticamente, estructuralmente dentro del cuerpo. Y los fenotipos es la expresión física, o sea, lo que uno ve en el cuerpo de una persona, lo heredable. ¿Ya? Si una persona es asiática, tiende a tener hijos asiáticos, ¿verdad? Con los ojos rasgados, blanquitos. De esa manera, si una persona es morena, tiende a tener color de piel morena, el cabello un poco duro. Y de esa manera es que se diferencia ese fenotipo dependiendo de los padres. Bien, es muy importante destacar eso. Vamos a hablar de los alelos. Los alelos son todos los posibles variedades o formas de un gen. Se lo va a subrayar. La mayoría de los genes tienen 2 o más formas. Por ejemplo, el gen que determina el rasgo o carácter de la longitud de las pestañas tiene 2 alelos, pestañas largas y pestañas cortas. Obvio, ¿no? Puedes heredar ambas, ya sea la larga o la corta. Algunos alelos son dominantes y otros son recesivos. Eso es lo importante. Algunos alelos que son dominantes son los que van a determinar en sí qué rasgo usted va a heredar. Y el recesivo, muy poco la gente hereda algo del recesivo. Alelo dominante siempre se expresa y por lo general enmascara al alelo recesivo, que es lo que acabo de decir. La característica recesiva solo se observa si los 2 alelos presentes son recesivos. En algún punto, si la persona tiene 2 genes recesivos, vamos a decir en el color de sus ojos, se va a representar de esa manera. ¿Bien? Se va a representar de esa manera. Bien. Muy importante eso. Siempre se colocan con la letra para escribir el genotipo asociado a una característica. Un representante heredado del padre y la otra, el que se heredó de la madre. El alelo dominante se pone en mayúscula. Siempre el alelo dominante se pone en mayúscula. El alelo recesivo se coloca en minúscula para determinar el peso de cada uno, ¿no? Bien. Bien. Los individuos pueden ser de 2 maneras. Un individuo heterocigoto, que es importante subrayarlo, que posee características hereditarias de alelos diferentes, es decir, un dominante y un recesivo, y el alelo homocigoto, que puede tener los rasgos hereditarios, es decir, dos genes dominantes y 2 recesivos. Bien, es necesario subrayar eso. Bien, cuando el par de alelos tiene la información distinta, solo uno de los alelos se puede expresar, el fenotipo. En esta condición el que se aprieta es el alelo dominante, es decir, que si es un individuo heterocigoto que tiene un alelo dominante y un alelo recesivo, a la hora de verlo físicamente, el que se va a expresar es el alelo dominante, el recesivo no. Bien, entonces el alelo recesivo, aunque no se manifieste en el fenotipo, se transmite a la siguiente generación, siempre se va transmitiendo, ¿no? Esos genes no cambian, usted tiene un gen dominante y uno recesivo, usted va a pasar ambos. Bien, cuando se tiene la información igual en par de alelos, es decir, cuando son homocigotos, el individuo homocigoto dominante, si el rasgo es dominante y se hace evidente en el fenotipo, por ejemplo, una persona que haya dado el gen para pestañas largas en sus padres, porque el ambos alelos tienen información para pestañas largas, ¿bien? Y el individuo homocigoto recesivo, si el carácter es recesivo y se hace evidente en el fenotipo, por ejemplo, si una persona tiene pestañas cortas, es porque en los 2 alelos tienen información para pestañas cortas, ¿bien? Si tiene 2 alelos recesivos, igual el fenotipo se va a ver recesivo. Si tiene alelo dominante, el fenotipo se va a ver dominante. Bien. Esta es una parte de la clase de la herencia biológica que íbamos a tratar el día de hoy, que era muy importante.
Y la próxima clase seguiremos con lo demás, que es muy importante ver el cuadro de Punnett, el cuadro de cruzamiento, que es muy importante para saber los tipos de alelos, los fenotipos y los genotipos, que es una clase más práctica. Bien, gracias por prestar atención.